Hoy te presentamos a Ricardo Rossi, doctor en Ecología y magíster en Filosofía, profesor titular de la Universidad de Magallanes y de la University of North Texas. Su investigación combina biología y filosofía focalizado en el vínculo entre bienestar humano y conservación de la diversidad biológica y cultural. Es miembro del Instituto de Ecología y Biodiversidad, el cual es una corporación sin fines de lucro cuyo principal objetivo es realizar investigación científica de frontera en ciencias de la biodiversidad y contribuir al desarrollo sustentable del país. Ha participado en proyectos que conectan la investigación científica y la comunidad. Además, es escritor de numerosos artículos, traducciones y libros. Actualmente es becario en el Centro Rachel Carson de Múnich, donde profundiza su estudio en la relación del medio ambiente y sociedad. ¿Qué suele hacer durante su tiempo libre? Que algo de lo que me gusta es dialogar. Significa a través de logos, a través de palabras, ¿no? Y el diálogo es parte de la conversación, en torno a una fogata, en torno a una cerveza, en torno a un paseo. El diálogo enriquece, porque el diálogo es el colectivo del generar una cultura. Me encanta dialogar también bañándonos en el mar, escalando montañas, cuando hay ocasión de estar fuera de la ciudad, me encanta. Pero además, el proyecto que tenemos, Central, que es este centro Cabo de Horno, nos pone en un mundo, digamos, ¿no es cierto?, de glaciares, turberas, fiordos, y el diálogo es parte fundamental. Es una exploración continua con científicos, pero también con escritores, con escultores, pensadores, pescadores artesanales. Hay distintos temas de conversación, y en tiempos no COVID, el mate va acompañando las conversas. ¿Qué podríamos entender por filosofía ambiental? Primero quedaría al ambiental. Al estar en el ambiental le pasa lo mismo que a los científicos que estudian el mundo real. Hay que pluralizar las filosofías ambientales. Haciéndonos cargo de esa pluralización, nos desprendemos del concepto hegemónico de lo que podría ser filosofía, traducido por una escuela alemana que ha sido bastante prevaleciente, que tiene un origen en Grecia y que de ahí... No, aquí nos desprendemos. ¿Y qué? Entonces, filosofías. Filosofías, en un sentido amplio, son sabidurías colectivas de tradiciones, y sabidurías, a diferencia de conocimiento, se refiere a un saber práctico. O sea, hay sabiduría en hacer un pan, al pescar. Tú al hacer el pan tienes un conocimiento, pero hay praxis. Y dentro de lo praxis, lo más radical para una de las tradiciones es la ética. Y la ética en sentido amplio, no en un sentido normativo de ética profesional, sino que el ethos, la costumbre, el modo de vivir. Uno podría pensar en un templo budista, en un ritmo de respiración, meditación, de reconexión con el cosmos, con la comunidad. En la práctica de plantar papas, de mascar coca, de cohabitar, ¿no es cierto?, con las plantas, con la comunidad. Los saberes del cuidado también de los cazadores en la selva amazónica, o en el caso mapuche, de los recolectores, vivencia con las carias, con los piñones, el pehuen. Y eso se va tejiendo también sobre todo de la filosofía occidental, que ha informado escuelas como la Escuela de Ciencias, en el Juan Gómez Villa, de una tradición que a partir de 800 o 1000 años antes de la era cristiana, se empiezan a conservar ciertos papiros escritos. Y Aristóteles, sobre todo, hace una suma, y Aristóteles, quien se refiere a todo lo que se llama la filosofía presocrática, pero es una tradición escrita. Y ahí la escritura es otra capa propia de la filosofía, y ahí esta ética, que para mí es el centro, la ética de filosofía primera, que desde ahí voy tejiendo otra clave, que es la clave hermenéutica. Hermes es una deidad de la comunicación, de la interpretación. En los monasterios se hace la hermenéutica de los textos teológicos. Cuando empieza ya los precursores de la modernidad, se revelan a ver toda la verdad en los textos teológicos y en los textos aristotélicos. Y van a ver a las montañas. Y empiezan los bestiarios, los herbolarios, con todos los dibujos. Empieza la Universidad de Bolonia con un jardín botánico. Y ahí tú lo que haces es una ecohermenéutica, una interpretación, una lectura del oikos, del sistema biofísico en el que estamos inmersos. Entonces, esa interpretación alimenta la ética. El ethos
no es desinformado, ¿no es cierto?, de esta hermenéutica. Y en esa hermenéutica entra lo que se llama la epistemología, cómo conocemos aquello que conocemos, la ontología, cómo es el mundo. Ahora, nadie sabe cómo es el mundo, pero sí cómo nos representamos, cómo nos ubicamos en el cosmos, porque a la larga, momento a momento, vamos tomando decisiones y habitando, como prefiero decir, cohabitando inevitablemente con microbios, con ustedes, con el aire. Entonces, esta ética informada desde todas estas fuentes de las montañas, los ríos, los amores, la cotidianidad, pero también los textos, una tradición textual que es como un diálogo diacrónico a través de la historia que nos va marcando y nutriendo. Finalmente, vuelvo a la pluralización. Estas historias son muy diversas y hoy tenemos la posibilidad de tener un sistema, una estructura plurinacional, una estructura que posibilita la pluralidad de saberes, de versos, un pluriverso, ¿no es cierto?, el verso, el saber, pero también la pluralidad de prácticas, entonces una cohabitación que sea intercultural y ojalá interespecies también, donde filósofos son los árboles, son las aves. Y lo digo con toda reverencia e irreverencia por la tradición desde la cual enseño. ¿Cómo define el término de conservación biocultural, ética biocultural, antropofagia y cohabitar? El concepto central es el de cohabitar. Siempre me llamó la atención a propósito de esta irreverencia cuando acompañaba a mi abuelo y después que estos pájaros, yo me iba acercando y quería verlo de cerquita y se volaba. La pájara o el pájaro hacía algo distinto a lo que yo quería. Es como en el cortejo humano, ¿eh? Y mientras más se alarga va, significa que esa otra o ese otro tiene una autonomía, una libertad que no queda capturada en una fórmula matemática, que no queda capturada en una representación. Y ahí tú pasas de un concepto de un objeto a un sujeto. El sujeto, en una de las tradiciones más influyentes en la ciencia moderna, es que el único sujeto es el ser humano y el resto se llama res extensa, la cosa material. Son materias primas o lo que se llama recursos naturales para usar. Rocas para hacer casa, pájaros para comerse. Son recursos, ni que ya esté preocupando la cuestión, no vengáis a enredar aquí la cuestión, si está ahí. Cuando el pájaro se te vuela, cuando tú estás enamorado, estás en otra vuela. Es cuando la pájara o el pájaro humano se te vuela. Esa relación de sujeto a sujeto ocurre en un lugar que tú compartes. Ustedes deben haber escuchado las palabras compañera, compañero, ¿no? Ustedes saben que compañera, compañero, en su origen, cuando se acuña la palabra, significa cum, en latín, panis, es decir, compartir el pan. No tiene que ver por nada cristiano, tiene que ver con una cuestión de compartir el pan, porque si tú amas al otro, si tú te la juegas, no te vas a comer todo el pan y la otra persona se va a morir, eso no se hace. Bueno, de ahí yo pensé, ¿por qué no hacer la misma analogía con el término compartir el hábito? Y hoy, con la situación de la pandemia del COVID, se nos pone muy de manifiesto esta interdependencia e interconexión con el hábitat. O sea, somos un ecosistema microbiano, pero también lo que pasa con nuestros microbiomas internos está conectado con los microbiomas externos. Si a los bosques les va mal, hay virus que nos van a fregar la pita. Y si a los pájaros y a los murciélagos les va mal también, y si a nosotros, entre los seres humanos también. Entonces, el cohabitante es un concepto que descubre, es decir, le quita el velo, revela que estamos compartiendo. O sea, es un hecho, pero también es un concepto que prescribe, porque debes compartir el hábitat. Y debes compartir el hábitat por este sentido comunitario de bienestar, pero en última instancia, por último, si todavía en esta instancia no lograra persuadirlas a ustedes y a quienes nos escuchen, no nos vean, de que hay un derecho, hay un sentido en que le vaya bien al otro, por último, en un sentido egoísta, nos va a ir mejor a nosotros si al otro le va bien. El cohabitante tiene un sentido de describir un hecho, pero también de dar una orientación ética. Esto nos puede llevar a entender una palabra que es bien importante, que es conciencia. Que ciencia es un saber. Y cuando tú tienes saber, tienes conciencia. O sea, hay microbios, hay un virus. Y conciencia también es este sentido de la voz interior. Está bien, darle lugar a esta pájara, que se huele nomás. ¿Quién soy yo para agarrarla y atraparla y quitarle sus alas de libertad? Pájara alada, con pluma o con pelo. Ese es el concepto fundante de cohabitante. Con ese concepto se funda el resto y claramente lo que acabo de decir es biológico y cultural. Y por lo tanto es una ética, un ethos, un modo de habitar cultivado, como se cultiva en el budismo, el yoga, como se cultiva tocar la flauta, que Aristóteles lo llama una virtud, que es abierta. Tú no dices debe ser así,
va para allá, como el guitarrista. Practica y van saliendo, pues ahí. Entonces uno ni siquiera lo practicas tanto que no vas pensando en el momento, lo vas haciendo. Sí le dedicas tiempo y sí es alimentado por conceptos, por lenguaje, por texto, al mismo tiempo que por experiencia y tener las antenitas abiertas. La antropofagia en el sentido de Tarsila de Amaral es la inconsciencia, es lo contrario de lo que acabamos de hacer. Echamos para adelante nomás, tiramos las descargas al río, tenemos los relaves, muchos no se den cuenta. Le echamos para adelante hasta quedarnos solos. Antropofagia porque nos comemos todas estas posibilidades que hacen vivir plenamente la vida en la solidaridad, en el cariño, en los afectos que tienen que ver con los lagos, los humedales, el mar, pero también tienen que ver con las vecinas, los vecinos, los cabros chicos. Uno a veces chorea y dice, pero también está lo otro y también la solidaridad, la resistencia y la búsqueda común. Esa soledad, individualidad, unidimensionalidad, tomando el término de Marcuse, ya lo mejor es más, y no solo cualquier más, sino más números y más dinero y más tenés tanto lo que ni siquiera te puedes mover. Esa antropofagia, incluso el miembro del hombre ahí pintado por Tarsila Amaral es tan grande la guata que el pene es imposible que emerja, así que está castrado, no puede ni siquiera hacer el amor. ¿Qué amor va a haber si no hay posibilidad de complementariedad, de fertilidad? Es brutal porque hoy sigue prevaleciendo esa lógica. Bolsonaro ha sido cómplice y responsable de una destrucción a gran escala de tierras muy exuberantes de vida en la Amazonía, y no solo él, sino que muchas veces, entonces con intención o no intención, con conciencia o sin conciencia, estás destruyendo eso. No está esa conciencia de la vida que pulula ahí y que alimenta, digamos, directa o indirectamente a través de la flora microbiana, las larvas de los insectos, la polinización. Porque en la posguerra, Segunda Guerra Mundial, los ganadores son tan optimistas con el poder de la ciencia, la bomba atómica, la tecnología, los computadores, que la ética era lo peor. O sea, si uno nombraba la palabra ética era fome, era un nerd, era porque le ponía un límite a lo que es el libre emprendimiento. El cohabitar es al revés, la conciencia de que sí, busco todos mis sueños con mucha pasión. En el desenfreno de la pasión, igual el cuidado por la otra y por el otro. ¿Nos podría contar acerca de algún proyecto en el que se encuentre trabajando actualmente? Y proyectos, claro, de la Facultad de Ciencias hemos tenido una cantidad de estudiantes que han sido fundamentales para el desarrollo de todo lo que hemos hecho en Puerto Williams, porque han participado en un curso que se llama Filosofía Ambiental de Campo. Ahí pasan por experiencia, la que abrió mucho el camino en esto y tiene crédito es Javiera Malebrán. Abrió tanto el camino porque tomó el curso 5 veces y ahora está ella estudiando ¿en quién? Está haciendo su doctorado justamente en conservación biocultural en Inglaterra. Javiera fue contagiando y nos ayudó a armar también hay una gran línea de acción que con Marcos Méndez, que es el director del Departamento de Ecología, estamos trabajando y los invitamos a los estudiantes, lo hacemos generalmente a comienzos de enero. Es un curso intensivo de 2 semanas donde se combina ciencia y humanidades, en particular filosofía y arte. Y ese proyecto toma más cuerpo ahora porque vamos a inaugurar un centro biocultural en Cabo de Horno, el Centro Cabo de Horno en Puerto Williams. Ese centro alberga un montón de líneas de proyecto, incluido la invitación que le hago a ustedes a la química del agua, la química del aire, pero proyectos en cursos con la Universidad de Chile sobre las aves, y ahí los invito a que vayan al laboratorio del doctor Rodrigo Vázquez, porque cuando decimos las aves, fíjense que Sudamérica termina en una puntita, la cumbre austral de América, en la puntita que es Cabo de Horno. Entonces todas las aves migratorias no les queda más que son las terrestres que llegar ahí. Entonces nosotros recapturamos, les ponemos un anillito a las aves migratorias, las recapturamos y son amigables. Hay algunos fío-fío, estos que cantan así, están en la facultad. Por anillito los estamos siguiendo, se está viendo la salud de las aves, estamos viendo un problema grave con la malaria aviar, que es una enfermedad emergente. Entonces involucra genética, involucra análisis de laboratorio, involucra trabajo de campo con las aves. Después está el laboratorio de Lipulán. Eli es un francés que se enamoró de Chile y ya vive ahí en la Juan Gómez Milla. Estudia tanto los ecosistemas antárticos como subantárticos. Está también Ramiro Bustamante, estudia las especies nativas, las especies exóticas, y algunas de ellas pueden ser dañinas. Y ahí hay casos como el bisón, que es un depredador voraz de aves, o el castor, que va cambiando los bosques, o también hay plantas que son invasoras. Entonces,
se van tejiendo distintas ciencias, pero no olvidar que yo los invito para que visiten a la profesora Sandra Baquedano. Sandra está en el programa de posgrado de filosofía en el Juan Gómez Milla, y ella hace clases de filosofía ambiental, particularmente de ética animal, de hermenéutica. Sandra también es parte de esta red de colaboración, lo mismo que el maestro Pablo Yarzún, de tal manera que hay una diversidad, una paleta de proyectos, tanto en las ciencias biológicas como en la filosofía, que están muy activas en la Universidad de Chile. Y termino diciéndole que mis dos padres trabajaron en la Universidad de Chile, en la antigua Escuela de Química y Farmacia. Ellos fueron testigos, y yo por tanto, de cómo se generó el Observatorio Tololo, por la visión de algunos astrónomos. Así como Tololo tiene telescopio, y en Atacama Chile tiene telescopio, Chile ahora, y con la Universidad de Chile y otras universidades, la Católica, la Concepción, todas las universidades del país, tenemos un observatorio con una lupa de hornos que está a disposición de todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias, de Bochef y del país, para que vayamos a explorar juntos, conocer y tener conciencia en los dos sentidos que hemos hablado.